الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. आज का खुतबा भी El sermón de hoy también es una continuación del sermón pasado, es decir, el tema de la oración. Pensé que iba a tocar otro tema, pero luego sentí que hoy debería continuar también. Habían algunas citas del Mesías prometido, algunas citas que también consideré importante presentar. La injunción de la oración es una orden que es básica, es fundamental, y sin ella no puede concebirse la religión. El Sagrado Corán ha dado mucha importancia al tema de la oración, y desde el mismo comienzo del Corán, en el Surah Al-Baqarah, la segunda injunción después de creer en lo desconocido es establecer la oración. E incluso en el Surat Al-Fatiha, cuando se dice Iyyaka na'budu, se pide, ya se está implorando que, oh Allah, nosotros a ti te adoramos. Por eso, danos la oportunidad y que queremos adorarte y que continuemos adorándote y que nos dejes seguir en esta promesa que es de un musulmán y que seamos capaces de cumplir el objetivo para el que hemos sido creados. Por eso el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dio mucha importancia a esta orden y dijo que la oración es un pilar de las religiones. Por lo tanto, para fortalecer un edificio se construyen los pilares. Por lo tanto, las oraciones en las que está sustentada nuestra religión es fundamental protegerlo, porque si no la religión puede desmoronarse. El santo Mesías prometido respecto a la oración, explicando al Corán y al Hadith, nos ha abierto de una forma tan clara que es necesario leer, escuchar, para cualquier ahmadi musulmán, al leer estos escritos, estas citas, uno se da cuenta que aquel hombre perfecto, cuyo discípulo perfecto que escribió sobre estos temas, uno puede descubrir la belleza teniendo presente estos hechos. Después del sermón pasado, alguien me llamó la atención sobre este tema fundamental, me escribió, y mirando el report del secretario de Terbiyat, la presidenta del Lajna de Estados Unidos, y al ver las circunstancias, quedé muy preocupado, me sentí extremadamente preocupado. Dice, no piensen que cuando mencione Estados Unidos significa que en otros países el resto de las comunidades están practicando como con ese rango que merece
que debemos tener, ese rango que debemos tener en mente, no se ve en los informes de otras comunidades, y es necesario hacer mucho esfuerzo en este sentido. Hay algunos responsables que cierran los ojos y me mandan informes que no consideran la importancia de la oración. La oración es tan importante donde no podemos ocultar u obviar su instauración. Y cualquier Ahmadi, cualquier persona que se considere Ahmadi, al 100% tiene que tener la seguridad que está intentando establecer la oración. He considerado importante que hoy, de nuevo, poniendo los versículos del Corán, los hadices, y bajo la luz del Santo Mesías prometido, vuelva a insistir sobre la importancia de la oración. Como he dicho, es un pilar básico y fundamental donde cada Ahmadi debe cumplir al 100%, porque si no, como he dicho, van a producirse en la creación de nuestro edificio de la fe, se va a desmoronar. Ahora, cuando se van a celebrar los 100 años de la fundación del califato y estamos todos contentos de que va a cumplirse estos 100 años, cada Ahmadi debe poner la máxima atención en este pilar, porque el califato está prometido a aquellas personas que se preocupan por la instauración de la oración. Por lo tanto, si en verdad ustedes desean dar las gracias a Allah Ta'ala por el califato, para que Dios nos bendiga siempre de esta bendición, deberán preocuparse por la instauración de las oraciones, el establecimiento de la oración. Por lo tanto, de nuevo digo que cada Ahmadi se preocupe por su cuenta y piense que acaso estamos cumpliendo como debe cumplirse con la oración. ¿Acaso en nuestras oraciones hemos conseguido ese rango que Allah y el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deseaban ver en nosotros? Allah Ta'ala dice que a quien pongáis en lugar de mí para que cubra vuestras necesidades nunca podrá cumplirlo. Este versículo que he leído antes, Allah Ta'ala dice a los politeístas que vuestros dioses no escuchan ni pueden cumplir vuestras necesidades, sino que en el día del juicio ellos también renegarán. Si hay alguien que tiene el poder, es Allah Ta'ala, el ser de Allah Ta'ala, y los seres humanos están estas son las cosas que el ser humano debe contemplar, que es el dueño del universo. En este versículo Allah Ta'ala le llama la atención a aquellas personas que temen a Allah Ta'ala incluso en lo desconocido, y por ello establecen la oración, y luego, debido a estas oraciones, debido al temor que tienen de Allah en sus corazones, intentan que sus almas se purifiquen. Nadie debe tener en mente que si uno se relaja en la oración no ocurre nada. Deben recordar que delante de Allah Ta'ala cada uno va a ir con sus obras delante de Allah. No va a haber ninguna recomendación. Por eso, cuando Allah Ta'ala dice que nadie va a cargar con el peso de otra persona,
Entonces, la fe en lo desconocido, en la oración, el mencionar la purificación del alma, y luego al final que todos debemos retornar a Allah Ta'ala, todos estos hechos sirven para llamarnos la atención que el miedo hacia la vida futura debe estar presente delante de vuestros ojos, y cuando tengáis esta certeza que Allah Ta'ala es el dueño del día del juicio y tendremos que volver hacia Él, entonces cuidaréis también de la purificación de vuestro alma, y para purificar el alma, el método más extraordinario es el establecimiento de la oración. Y establecer la oración lo hacen aquellas personas que tienen fe en lo desconocido, y los que temen a Allah en lo desconocido, también su nivel de taqwa es mucho mayor. Por lo tanto, cada Ahmadi debe tener presente que decir solo de palabra que creemos en Allah, creemos que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta con ley, y que el Mesías prometido, creemos en el Mesías prometido, no es suficiente hasta que no haya temor de Dios en nuestros corazones, hasta que cuando haya este temor de Allah en los corazones, ese temor que tiene uno hacia a un familiar cercano, no vaya a ser que se enfade, y luego ese temor crece en cariño, porque el cariño va creciendo según uno teme, para que no se enfade, e intentará hacer mejores obras. Habrá intención de cumplir las oraciones en sus plazos, habrá intención de cumplir la oración como debe ser cumplida, porque si no, este bet que hacemos no puede ser un método para el perdón, para que Dios les perdone. Hay una tradición. Yunus dice que Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu cuenta que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que entre las obras de la gente, el día del juicio, lo primero que será interrogado, que serán preguntados, será la oración. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que nuestro Señor Todopoderoso dirá a los ángeles, a pesar de que Él es quien lo conoce todo, que mirad el establecimiento de la oración de mis humanos, que lo han cumplido con precisión o lo dejaron a medias o no lo cumplieron. Por lo tanto, si su oración es perfecta, su oración ha sido cumplida, se escribirá oración completada. Pero si hay defectos en la oración, dirá: mirad, ¿acaso este ser humano ha hecho alguna adoración voluntaria? Entonces dirá que aquella oración voluntaria que no cumplió, que se lo cumplió con oración voluntaria, y de esta forma se irá preguntando obra por obra. Por lo tanto, si el primer examen tras la muerte, el ser humano tiene que pensar que se le va a preguntar sobre la oración, piensen cuál debe ser la preparación que debemos hacer al respecto. Allah Ta'ala es también clemente y es compasivo, y dirá: mirad cuáles son las oraciones voluntarias que ha hecho. Entonces pondrá estas oraciones en la parte de las obligatorias. Por lo tanto, no es solo cumplir la oración, sino que el ser humano tendrá que ver, tendrá que sentir que puede venir un momento en el que no haya cumplido como Allah Ta'ala exigía, e intente cumplir oraciones voluntarias para que sea merecedor del cariño de Allah Ta'ala, ya que a su Dios querido, que le ha dado tantos favores,
sea capaz de agradecerle estos favores, nosotros, los Ahmadis musulmanes, fíjense qué suerte tenemos, que al creer en el Santo Mesías prometido hemos entrado en una comunidad, somos avalorios de un collar, y vemos cómo nos sentamos y nos levantamos al unísono. Por lo tanto, cuando esta es nuestra situación, el método que nos puede aún organizar y disciplinar, fíjense qué esfuerzo deberemos hacer, y no solo en este mundo, sino también en la vida futura. También tendremos este beneficio. Lo primero que se preguntará será acerca de la oración, como dice el hadith. Por lo tanto, un Ahmadi musulmán no cumple solamente sus oraciones voluntarias, sino que cumple oraciones voluntarias para que en situación de debilidad él vea la misericordia, la clemencia del Todopoderoso, y la vista del clemente le mire con cariño. Y eso es creer en lo desconocido. En las oraciones voluntarias uno está solo frente a Allah Ta'ala. Esta debe ser el comportamiento de un Ahmadi musulmán. Hablando de la importancia de la oración, el Mesías prometido dice que la oración ha sido prescrita obligatoria para todos los musulmanes. En un hadith del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión vino un pueblo que se hizo musulmán y le dijo que, oh profeta de Allah, por favor, perdónenos la oración, porque nosotros somos gente negociante. Hoy también hay mucha gente que tiene negocios y ponen la misma excusa. Por favor, perdónenos la oración, dado que tenemos que cuidar del ganado, la ropa nuestra es sucia y no tenemos tampoco tiempo al no tener la ropa limpia. Y como la oración hay que tener la ropa limpia, y luego en segundo lugar, como tenemos nuestros negocios, no tenemos tiempo para hacer la oración. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en su lugar que, mirad, cuando no hay oración, ¿qué queda? No hay religión. No hay religión donde no hay oración. ¿Qué es la oración? Que todas las debilidades se presenten delante de Allah Ta'ala y se pide ayuda a Él para que su grandeza, para cumplir sus ordenanzas, uno implora y uno se posterna delante de Él y le presenta las necesidades. Esto es la oración. Es como que en un momento a quien se le pide se le alaba, se recuerda su grandeza, se recuerda su poderío, y luego se acuerda uno de él. Si en la oración, en aquella religión que no tiene esta premisa, ¿qué tiene? El ser humano está continuamente necesitado de pedir los caminos que le llevan a él, y él pide, el ser humano, los favores, porque con su ayuda es como podemos hacer cosas. Oh Allah, danos la oportunidad de que seamos tuyos y que caminemos por los caminos que te contentan, porque el cariño de Allah Ta'ala, su temor, su recuerdo, es el tenerlo en el corazón, es la oración, y esto es la religión. Dice el Santo Mesías prometido que aquella persona que intenta olvidarse de la oración, que ha hecho sino ser un animal, come, bebe como los animales, duerme como los animales. Esto no es la religión, esto es la incredulidad, porque uno lleva una vida como un incrédulo, y esta apreciación es correcta. Por lo tanto, la oración para un creyente
es fundamental tener constancia, recordarse continuamente de ella, y esta es la diferencia entre un creyente y un no creyente. E incluso el Santo Mesías Prometido nos ha dicho que si no hay oración, ¿qué diferencia hay entre un animal y un humano? Allah Ta'ala en el Sagrado Corán, hablando de los que no son creyentes, cuando habla de sus defectos, luego habla de los creyentes y les dice que a los creyentes que la diferencia es porque ellos hacen oración. Dice: sí, los que rezan son gente aparte, porque esa gente que tienen constancia en sus oraciones, primero se les menciona que los humanos tienen estos defectos, pero luego dice el Corán que los que oran, los creyentes que oran y tienen constancia en la oración, es totalmente distinto al que no ora. Los inconvenientes de la vida material no tienen que ser un impedimento. Los trabajos que uno tiene, los que creemos en la vida futura, los que tememos a Allah, estas son las cosas que les distinguen, es decir, tienen cualidades morales altas, cuidan de los derechos de los demás y tienen temor de Allah en sus corazones. Por lo tanto, las oraciones, acepta Allah Ta'ala esas oraciones que son en verdad oraciones. Hay gente que reza con mucha constancia entre los musulmanes, pero la gente busca refugio de ellos. Por lo tanto, Allah Ta'ala también les ha señalado a ellos, y es que ellos son muy constantes en la oración, pero esas oraciones son válidas las que llevan al contento de Allah Ta'ala. No sean oraciones solamente para mostrar, no sean oraciones donde haya intereses materiales, sino que las oraciones deben prevalecer frente a cualquier consideración material, y haya temor de Allah al mismo tiempo, y que el ejemplo o el efecto de estas oraciones en la atmósfera creen también un bienestar. Y luego no tener en el corazón la sensación que la gente diga: fijaos qué orante es esta persona. El Sagrado Corán habla de estas oraciones que solamente rezan para ser vistos, o desean que la gente diga que es un favor de Allah, que el Santo Mesías, al aceptar al Mesías prometido, hemos conocido ese verdadero Islam, hemos comprendido ese Islam que era el Islam del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala enseñó esas enseñanzas al Santo Profeta Muhammad. Dice el Corán que se destruyen aquellos orantes que olvidan su oración y que muestran la oración solo como para enseñarlo. Primero rezan y pide que sean destruidos aquellos orantes que rezan y solamente lo hacen por mostrarlo a los demás. Se ve con ello que hay gente que rezan, es verdad, pero sus oraciones no son por Allah, sino están sometidos al ambiente, o lo hacen para que la gente les mire. Entonces tienen ellos defectos morales y no se preocupan de corregirse, porque un orante
debe preocuparse primero por cuidar su aspecto moral. Ellos tiene que haber un deseo de eliminar las debilidades. En estos versículos hay también una amonestación para los que vendrían después. No eran los sahabas así. En la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros eran muy cumplidores y no había vagancia en la oración, y tenían cualidades de verdaderos creyentes. En la época del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si observan, habían hipócritas que engañaban y sobre los que el Sagrado Corán dice el Corán que cuando se les llaman para la oración se sientan con pereza, con vagancia, y tienen también defectos en sus cualidades morales. O si no, miren ustedes la situación de los musulmanes hoy. Sobre el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: dice este hadith que las mezquitas de aquella época, cuando el Islam se vendría abajo, estarían llenas pero desprovistas de guía. Por lo tanto, el no haber guía en las mezquitas se refiere a esta gente cuyas oraciones son una maldición. Nosotros somos afortunados porque estamos unidos en un grupo donde ese gran profeta habló de que íbamos a juntarnos con él sobre los que Allah Ta'ala dijo que se unirían a los primeros. Por lo tanto, después de este gran premio, qué responsabilidad tan grande tenemos, que nuestras oraciones no podemos relajarnos, no podemos disminuir debemos cuidar cualquier aspecto sobre el cual Allah Ta'ala ha mostrado disconformidad. Cuando Allah Ta'ala, con su ayuda, con su generosidad, nos ha separado de aquella gente que están cuyas mezquitas están desprovistas de la guía, entonces ¿cuál es el agradecimiento que deberíamos mostrar a Allah Ta'ala, siendo sinceros, para que seamos aún más merecedores de sus beneficios? Por lo tanto, nuestras oraciones deben ser única y exclusivamente por Allah Ta'ala. Entonces nosotros seremos capaces de librarnos de esta amonestación. Es una posición muy crítica. No vaya a ser que haya algún débil entre nosotros que al final se aleje de la religión, que le aleje de Allah, de la religión. Por lo tanto, para conseguir los caminos de Allah hay que caminar con toda la seriedad. Debemos cumplir con las oraciones. Necesitamos sentir esta responsabilidad. Dice el Santo Mesías prometido que el resumen de La ilaha illallah es que debemos centrar nuestra oración, nuestra atención en la oración, donde el Sagrado Corán nos ha instado, y también se nos ha dicho al mismo tiempo. Dice el Corán que malditos sean aquellos, o destruidos sean aquellos que no conocen la oración. Debéis recordar, dice el Santo Mesías prometido, que la oración exige un dolor que con el movimiento se posterna delante de su Creador, y
pide su entrevista, porque hasta que Allah Ta'ala no purifique a alguien, nadie puede purificarse, y hasta que a Allah Ta'ala no le dé esa mediación, es decir, hasta que uno cuando Allah Ta'ala no le abra los caminos, no puede encontrarse Allah Ta'ala. Hay cadenas que están encadenando al humano y desea que se alejen, pero no se alejan. A pesar de este deseo, que él quiere purificarse, el nafse lawama, el instinto natural, no se va. Limpiar los pecados solo depende de Allah, que os pueda permitir purificarse. Para purificarse es necesario que Allah Ta'ala hagáis la oración que Allah Ta'ala ha prescrito. ¿Qué es la oración? Es una plegaria que sale con dolor y con emoción, y que intenta encontrar el camino hacia el Creador, buscando al Creador, para que estos malos pensamientos y malas intenciones desaparezcan de nuestros corazones y se establezca una relación clara y cristalina, y que permitamos seguir las ordenanzas de Allah. Salat significa que la oración no solo sea por la lengua, sino también haya un dolor, haya una emoción que brote del corazón. Allah Ta'ala, buscar a Allah Ta'ala con una intención, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de poder hacer este tipo de oraciones, porque cualquier ambición material, mundanal, Allah debe librarnos de ella. Como Allah Ta'ala nos ha dicho, como ese santo Mesías prometido nos ha dicho, ni con nuestro esfuerzo podemos librarnos de las ambiciones mundanales, ni con nuestro esfuerzo podemos librarnos, podemos purificarnos, ni nosotros con nuestro propio esfuerzo podremos ganar el contento de Allah Ta'ala. Sin embargo, solo hay un método, y es el método de la oración. Por lo tanto, si queremos ser contados entre aquella gente que son los que han conseguido la cercanía con Allah Ta'ala, debemos ser constantes y sin ningún tipo de ostentación o demostrar que hacemos oraciones. Esto es lo que nos va a hacer ser distintos de los demás, y esto es lo que nos va a llevar a acercar a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán: ciertamente los creyentes han triunfado, aquellos que en sus oraciones son humildes. Allah Ta'ala ha dado el éxito a aquellos creyentes después de unos cuantos versículos, pero lo primero que ha mencionado es que rezan, hacen sus oraciones, y lo hacen única y exclusivamente mostrando humildad hacia su Creador. Por lo tanto, el primer escalón del éxito para conseguir las bendiciones de este mundo y de la vida futura, la primera condición es que las oraciones sean única y exclusivamente por Allah Ta'ala, y como he dicho anteriormente, el temor de Allah, el cariño de Allah, para conseguir. Y luego, ¿cómo crecer en ese cariño? ¿Cómo conseguir esos premios? ¿Cómo conseguir su contento? Se ha prescrito para ello la oración, y este es el objeto de la existencia humana, y el que encuentre este camino, ¿qué más necesita? El Santo Mesías prometido dice: el primer rango, la primera escala de la escala espiritual es que ese dolor que brota en una oración, en el recordatorio de Allah Ta'ala, cuando el creyente piensa, es decir, esa sinceridad, humildad,
y un deseo y un motivo que crece, que nace, que genera también un temor al sentir que Allah Ta'ala, la grandeza de Allah Ta'ala, cuando uno se posterna ante él, como dice el Corán en este versículo, que aquellos creyentes han triunfado, que en la oración, en el recordatorio de Allah Ta'ala, son humildes y se funden, se someten, y con el dolor y con la intención y con un corazón sincero se imbuyen en el recordatorio del Creador. El estado en el que menciona el Corán, el Santo Corán, es el primer paso para la preparación del ser espiritual, es decir, es la primera semilla que se siembra en el campo de la adoración, es decir, es una semilla que para ser un verdadero adorador tiene que sembrar. Dice el Santo Mesías Prometido que la oración, que debe cumplirse 5 veces por día, también se nos dice en ella que si en las condiciones no preserva a uno de su instinto animal, no es una oración verdadera, porque la oración no significa hacer una rutina, una tradición donde uno se posterna de forma ritual. No es eso la oración. La oración debe permitir que el espíritu se funda ante lo celestial, y debe intentar llorar, y debe intentar hacer oración de tal forma que ese pecado que tiene cada alma se aleje de él. Esta es la oración bendita, y si él muestra constancia en buscar esta oración, verá que por la noche o por el día fluye una luz, y su instinto natural disminuye, como va desapareciendo el instinto natural, se va atenuando, y la fórmula para atenuar esto es buscarlo en el Creador, es decir, someterse, adorarle, posternarse delante de él. Es lo que permite progresar. Si no hay constancia en la oración, entonces no es ese deseo de quitarse las debilidades, un día desaparecerán, porque las maldades del corazón, para ello es necesario inclinarse y posternarse delante de Allah Ta'ala. Luego Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán: y a tu familia instales a que recen y siempre permanezcan en la oración, porque nosotros no buscamos ningún sustento, nosotros somos los que os damos el sustento, y el buen final es para aquel que tiene el taqwa. Esta es la declaración de Allah Ta'ala. Esta es la ordenanza de Allah Ta'ala, que debéis cumplir la oración y debéis instar a la gente, a vuestra familia, porque es para vuestro propio beneficio. En este mismo mundo tenéis fruto, y también en la vida futura será el creyente quien triunfe. El muttaqi triunfará en esta vida. Allah Ta'ala le dará su sustento, incluso en áreas donde él tan siquiera podía imaginarlo. Por lo tanto, Allah Ta'ala, al hacer obligatorias las oraciones, no está poniéndonos unas tasas, sino que está haciéndoos ver el objeto de vuestra existencia, y os está premiando con aquellos premios, porque en el mundo también el ser humano lucha por tener sus premios materiales. Entonces, ¿por qué no en el campo espiritual? Si hay un Dios tan cariñoso, ¿cuál es la razón por la que el ser humano no le adore, no sea agradecido a él? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguien le preguntó que a usted Allah Ta'ala le ha dado todos los bienes, le ha prometido darles todos los bienes.
Y entonces, ¿por qué reza usted oraciones tan largas? Y le dijo el santo profeta Muhammad que yo no puedo ser un hombre agradecido de Allah. Este es el ejemplo que tenemos que seguir y podemos ser verdaderos, podemos ser agradecer a Allah Ta'ala. ¿Cuál debe ser el estado de nuestra oración? Hay distintos movimientos. ¿Cuál es la sabiduría que encierra cada movimiento? ¿Cómo debemos cumplir estas oraciones, estos movimientos? El santo Mesías prometido dice al respecto que Salah significa quemarse, es decir, como a un filete se le fríe. Hasta que el corazón no hierva, no se genere esa humildad. Y la verdadera oración es aquella, la verdadera plegaria es aquella que cuando se encuentra un estado, es decir, que todas las condiciones se cumplan, y hasta que no se den estas circunstancias no es una oración, ni ese sentimiento, esa sensación que tiene uno al hacer una oración correctamente. Debéis recordar que en la oración es necesario unir un estado, es decir, hay ese estado donde debe comenzar, no se puede encontrar hasta que no se cumplan las condiciones. Luego dice que debéis recordar que en la oración hal y kal, es decir, vuestro estado y lo que decís, tiene que unirse el hecho con la obra. A veces se ve una fotografía donde uno se percata que cuál es el objetivo. Cuando uno presenta una foto, uno sabe cuál es el estado. En ello, es decir, para percibir a Allah Ta'ala hay que hacer oración que va acompañada también de unos movimientos. Es decir, cuando nosotros recitamos algo, también hacemos unos movimientos y con eso mostramos nuestro agradecimiento. Cuando está de pie, glorifica a Allah Ta'ala. Y esto es Qiyam, establecimiento. Cada persona sabe que el mejor estado para alabar a Allah Ta'ala es estando de pie. Cuando se recita a un rey algo, al final se recita de pie. Aquí se denomina Qiyam, estar de pie, y con la lengua estamos santificando el nombre de Allah Ta'ala. Es decir, estamos delante de Allah Ta'ala y hacemos algo de pie cuando estamos alabando a alguien, y se hace de pie. Es decir, está explicando Zuhr que es como si tuviéramos a Allah Ta'ala delante, estamos pidiéndole como si fuera un rey, y los distintos movimientos que en la oración representan distintas formas de adoración. Cuando uno dice Alhamdulillah, tiene que decir con corazón sincero que alabado sea Allah, y tiene la certeza completa que todas las alabanzas realmente pertenecen a Él. Cualquier alabanza, cualquier epíteto es para Allah, y cuando sienta esto podrá decir Alhamdulillah. Cuando esto brote de su corazón es el establecimiento de la espiritualidad, porque el corazón torna hacia la espiritualidad y sabe que puede el corazón o el campo espiritual crecer. El corazón se pone a la misma altura que lo que expresa la lengua. Luego, cuando se hace la genuflexión, Subhana Rabbiyal Azim, cuando uno acepta la grandeza de alguien,
al final uno hace una postura de genuflexión y ahí se dice Subhana Rabbiyal Azim, y se dice con la lengua y con el movimiento. Uno hace la genuflexión como motivo de grandeza, Subhana Rabbiyal Azim, y muestra el ser humano con este movimiento el respeto hacia la grandeza de Allah Ta'ala. Y luego la tercera, cuando dice Subhana Rabbiyal A'la, Ala en árabe significa lo más alto, lo más elevado, y para ello necesita que uno se posterne, es decir, Ala es aquello que sea lo más alto, lo más grande, lo más elevado, y en sí exige una posternación. Cuando una cosa sea inmensamente elevada, uno se posterna, y por eso caemos en posternación delante de Allah Ta'ala. Es decir, con la lengua dice Subhana Rabbiyal A'la, y al mismo tiempo él se posterna delante de Allah Ta'ala. Y al decir esta recitación Subhana Rabbiyal A'la, uno siente, hay tres movimientos físicos que se han dicho acompañados por la lengua, y hay tres movimientos y tres expresiones, cada una de ellas en la lengua, que forma una parte del cuerpo, también ha participado, y la lengua, la oración, y luego el cuerpo acompañando el movimiento, estando de pie, genuflexión, posternación. Hay un tercer hecho, y es que si no va unido, entonces la oración no es oración. ¿Qué es ese tercer hecho? Es el corazón, que es necesario que el corazón, Allah Ta'ala mire que ese corazón de verdad está santificando el nombre mío o no. Es decir, todos estos movimientos, la lengua, el cuerpo, van acompañando a la lengua. Si en el corazón no hay ese sentimiento, y este sentimiento Allah Ta'ala se percate de él, de que realmente hay este sentimiento, me está adorando de verdad, y realmente así lo siente, y el alma también esté glorificando a Allah Ta'ala, corazón, la lengua, el espíritu están alabando no solo el cuerpo. Y cuando dice Subhana Rabbiyal Azim, ve que no solo esto, que habla de la grandeza de Allah, sino que también se ha posternado, y luego con ello también el alma se ha posternado, ha hecho genuflexión, y se percata que yo también me he inclinado. Luego, cuando cae en posternación, él ve que el alma cae delante del trono divino, en resumen, hasta que no se cumplan estas tres condiciones, uno no debe estar tranquilo, porque yuqimu una salata, establecer la oración, significa esto. El creyente debe generar estos tres movimientos, y debe tener esa sensación por la que pueda él percibir a Allah Ta'ala. Dice que si no tenéis esta capacidad, no debéis estar tranquilos, porque yuqimu una salata, establecer la oración. Uno puede preguntar cómo poder establecer la oración.
entonces hay que no preocuparse si uno tiene dudas a la hora de establecer la oración. Tiene que haber una constancia, hay que cumplir las oraciones como dice el Sagrado Corán. No hay que, si tiene uno dudas o tiene que no tiene las ideas claras, debe no desesperarse, y la mejor fórmula es que continúe haciendo oración, siga pidiendo a Allah Ta'ala, porque al final surge esta conclusión y desaparecen las dudas, desaparece esta situación. Con paciencia, con constancia, haciendo oración continua, pidiendo refugio a Allah Ta'ala, en la oración empieza a haber un gusto, pida, y al final verá que se genera este estado. Dice el Santo Mesías prometido, no hay otro beneficio más grande que la oración. Hay perdón, hay alabanza a Allah Ta'ala, enviar bendiciones al Santo Profeta Muhammad es el resumen de la adoración. Dice la gente que dónde está el verdadero beneficio, y el Santo Mesías me ha dicho en la oración. Uno pide perdón de sus pecados, uno envía bendiciones, uno santifica el nombre de Allah, y estas son cosas que permiten que Allah Ta'ala acepte las oraciones. Y dice el Santo Mesías prometido, y desaparecen las tristezas, las dificultades se hacen fáciles. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando tenía una tristeza, cogía la alfombra para hacer la oración, y dice el Corán por ello que es verdad, ciertamente con el recordatorio de Allah se alcanza la tranquilidad del corazón. Solo con el recordatorio de Allah se alcanza la tranquilidad en el corazón. Estos son los rangos que debemos alcanzar, no solo en las oraciones, sino que en tanto nuestro cuerpo como nuestro alma se posterne, y que de nuestro pecho broten esas oraciones que nos permitan acercarnos a Allah Ta'ala. Nosotros en sí mismos debemos ver esa revolución donde únicamente se vea el contento de Allah, que Allah quiera que cada uno de nosotros vea esta escena, esta perspectiva. Allah quiera que sea así. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر